Clase número 22. Análisis de las diferentes averías en un ordenador portátil. Bien, antes de comenzar a analizar cualquier avería en un ordenador portátil, lo primero que tenemos que tener es un buen voltaje de alimentación y una fuente que nos entregue la corriente que pueda pedirme ese equipo o demandarme ese equipo. Por lo tanto, la herramienta más importante para comenzar a trabajar es una buena fuente de alimentación. Una buena fuente de alimentación. Preferiblemente que sea regulable en voltaje y en corriente. Cuando hablo de regulada en voltaje, me refiero a que todos los portátiles no se alimentan con el mismo voltaje de alimentación. Unos se alimentan con 19,5, otros se alimentan con 19, otros con 18, 17, 12, etc. Por lo tanto, si tenemos una fuente de alimentación que podamos ajustar el voltaje de salida, este cursor lo que ajusta es el voltaje de salida, y este que dice fino o fine, lo que hace es afinar las décimas de voltaje. Por lo tanto, esto sería una buena fuente de alimentación a la hora de trabajar con estos equipos. Fundamentalmente porque puedo ajustar el voltaje. Bien, ¿qué corriente necesito o qué corriente sería una buena corriente para trabajar estos equipos? Yo le he comentado a varios alumnos ya que entre 10 y 20 amperios, eso sería una buena corriente. Una buena corriente para poder trabajar. Trabajaremos sin ningún tipo de problema, ya que estos equipos están diseñados hasta ahora en un rango bajo de corriente, pero hay sus excepciones. Vamos a ver un caso de una excepción que tengo ahora mismo justo en taller. La excepción es de un portátil de la marca Dell, Alienware. Es un portátil dedicado para trabajar para lo que es juego, y está fabricado en el año 2009 con Windows 8, sí, relativamente moderno, no es un portátil que sea de los más antiguos. Este portátil ahora mismo ha salido con dos modelos, uno consume 9,23 y el otro consume 12,3 amperios. Si por ejemplo utilizo una fuente de alimentación de 5 amperios aproximadamente, no me sirve para alimentar a este equipo. Por ello es que normalmente le sugiero a todo el mundo que utilice una fuente entre 10 y 20 amperios, preferiblemente regulada en voltaje y en corriente. Bien, según la fuente que sea, puedes ajustar la corriente de una forma u otra. Eso lo trae el manual de la misma fuente. Por ejemplo, yo tengo mi fuente ajustada a 6 y a 3 amperios, porque es el rango más o menos donde trabajan los equipos. Tengo dos ajustes de corriente donde prácticamente trabajo en ese rango. Es lo que le sugiero a cualquier persona que vaya a trabajar. No la tengan constantemente al máximo de corriente. ¿Por qué razón? Porque si cometen un error, quemarán la placa. Quemarán las pistas de la placa justamente por no tenerla regulada. Es decir, no tener controlada la corriente de salida que puede entregar la fuente. Desde luego que cuando me haga falta, yo soy capaz de mover el cursor y llevarla hasta los 20 amperios si son necesarios. Pero cuando no es necesario, a modo de seguridad, yo mantengo este regulador, este control de corriente, en los 6 o 3 amperios. Cuando hablo de 6 o 3 amperios, hablo de un voltaje de salida de 19 voltios. Es decir, que me entregue entre los 65 y los 90 vatios aproximadamente. En ese orden prácticamente estarán todos los equipos portátiles que vamos a trabajar. Bien, además de la fuente de alimentación, el otro instrumento que es necesario es un buen multímetro que tenga escala en voltios, en amperios y en ohmios. Y si es posible, semiconductores. Prácticamente todos los equipos de hoy en día, los equipos de medición, los multímetros, ya traen estas escalas. Pero en otros países, yo por lo menos cuando estaba viviendo en otro país, trabajé con voltímetros, trabajé con amperímetros dedicados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es preferible que para trabajar estos equipos, primeramente tengamos una buena fuente de alimentación y lo segundo, que tengamos muy bueno y muy bien ajustado con la batería correcta
que no le falte alimentación, etcétera, es el multímetro. El multímetro tiene que estar testeado y comprobado que trabaja correctamente. Es decir, no puedo tener una indicación de batería baja en lo que es el display del multímetro, porque me estaría introduciendo errores por las puntas y estaría trabajando sobre errores a la hora de trabajar las diferentes averías. Por lo tanto, una buena fuente de alimentación para comenzar y un buen multímetro. Después que tengo una buena fuente de alimentación y un buen multímetro, la primera avería que voy a analizar en este curso es cuando presiono power, es decir, tengo alimentado al equipo. Desde luego, este cable está testeado, estoy utilizando un conector macho correcto y estoy completamente seguro de que llega la alimentación al equipo. Presiono power y no me indica en ningún caso que se mueve la corriente. Bien, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Si por ejemplo yo conecto este conector y aquí se registra, aunque solo sean 0,02, un 2 aquí, y se queda fijo o firme, eso es una avería. Ya la hablaremos en su momento, pero eso es una avería. Si de repente, repito, yo he conectado y al presionar power aquí no me indica ninguna corriente, eso es otra avería. Si de repente yo conecto, como está hecho ahora mismo, presiono power y aquí aparecen 0,05, pero después de presionar power, o 0,02 después de presionar power, eso es otra avería. Si de repente yo presiono power y aquí aparecen 0,07 o 0,7, eso es otra avería diferente. Por lo tanto, vamos a comenzar por la siguiente. Al presionar power no muestra ningún consumo de corriente, es decir, lo he alimentado, presiono y la fuente me está indicando que no hay consumo de ningún tipo, es decir, se me queda igual que como está. Aquí hay que tener varios detalles en cuenta. En este caso, este ordenador, aunque no se ve, es un Toshiba, tiene sus características a la hora de arrancar. Si fuera un HP u otro equipo, habría que analizar los parpadeos que pueda darme, en su caso, los diferentes blink de los diferentes LED, etc. Por lo tanto, comenzamos por aquí. Esto es un equipo portátil que no tiene ninguna luz, salvo la de encendido del power. No tengo ningún tipo de luces para guiarme hacia algún tipo de información que me pueda dar el fabricante. Es decir, es un portátil a modo general, lo he alimentado, he presionado power y no ocurre nada. Lo más fácil en este caso sería que, por ejemplo, el conector hembra que está soldado a la placa o que está fijado a un conector a través de un cable esté roto. En más de una ocasión, esa será la avería. Eso es lo más sencillo. Por lo tanto, comenzamos por ahí. Lo primero que hay que verificar es que efectivamente entran 19 voltios al equipo por el conector de alimentación. Al llegar a este punto, lo primero que tengo que hacer es buscar de forma rápida el conector de alimentación. Bien, nada más fácil. Si el conector es del tipo que se conecta el macho directamente al conector porque está soldado a placa, como es este caso, detrás del conector dice unas letras,
unas letras y en el caso que hayan números también letras y números. Por ejemplo, aquí dice PJP1, PJ1, CN17, conector, esto de CN viene de conector, conector 17, PJP1, esto viene de jack, jack de alimentación, power jack, power jack, power jack P1, power jack 1. Bien, cuando tenemos este punto localizado con estas letras, vamos al esquema, ponemos control F y localizamos esto. Fíjense que coincide perfectamente. Es decir, que cuando yo le doy al esquema un control F, trabajando en PDF lógicamente, un control F y le doy buscar PJP1, me llevará directamente a este punto. Aquí comenzamos ya análisis electrónico. Bien, para aquellas personas que no están familiarizados con este tipo de forma de hacer diagrama, en este caso los conectores vienen simbolizados de muchas formas. En este caso me lo representan como un cuadro y me dicen que viene numerado del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto de G1, G2 es la sujeción, o sea, esta de aquí y esta de aquí. Realmente lo que es conexión o el conector, los pines del conector son 1 y esta flecha me está indicando que este es el pin 1. 1, 2, 3 y 4. Como vemos, realmente lo que es alimentación está entre los pines 3 y 4. ¿Por qué utilizan dos pines en vez de uno para alimentar? Bien, la razón siempre es el poder introducir por estos puntos, más corriente. Si nos fijamos en lo que es la placa, fíjense, esta parte que es más clara me está indicando que es la pista de cobre sobre la que está soldado esos pines. Aquí hay una pista que es gruesa y aquí hay una pista que es gruesa. Estos puntos son pasadores, es decir, estos puntos pasan al otro lado de la placa. Pero fíjense que para pasar el positivo utilizan muchos puntos. ¿Por qué? Para poder pasar corriente. Podrían haberlo hecho con uno solo, sin embargo, eso sería un solo pin, y a través de un pin no creo que puedan pedir 3 o 4 amperios como consumen estos equipos. Entonces, ya tenemos localizado PJP1. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el multímetro? Bien, multímetro en voltios. Si no sé cómo localizar el negativo y el positivo, fíjense, esto me está indicando que esto es un negativo, lo dije ya anteriormente. Les comentaba que pueden venir simbolizado el negativo o la masa de esta forma, de esta otra forma, o sencillamente con una sola rayita, sin estas tres de aquí abajo. Me indican masa. Por lo tanto, si yo sigo esta línea, me está diciendo que todos los elementos que están unidos a este punto, el punto 2, el punto 2, el punto 2 y el punto 2 de todos estos condensadores y el punto 2 de este diodo, están a masa. Recuerden, ahora ya a modo de recordatorio, este diodo tiene el ánodo a masa y el cátodo lo tiene a través de una resistencia de 10 ohmios a positivo. Ahora, viendo este otro conector, fíjense, hice lo mismo, control F en este esquema. Desde luego, en un esquema hay un solo conector, no hay dos. Y me refiero a conector de alimentación. Conector de alimentación hay uno solo. El que lleva, o bien, el que me lleva directamente a la hembra del conector, o el que me lleva directamente a un conector, a un cable, y me llevará a una hembra que se sitúa en una parte del equipo. De una forma u otra, tengo que introducir 19 voltios o el voltaje de alimentación correspondiente al equipo en un pin, en un punto. Bien, siempre la forma más fácil de localizar esto es si tenemos bobinas PL1, por ejemplo, PL4, PL8, PL5, PL4. Bien, es la forma más sencilla de localizar un punto para hacer la primera medición.
Y mi primera medición es situar negativo del multímetro en masa y positivo directamente a un lado de la bobina. Recordemos que la bobina no tiene caída de tensión. Ya esto no lo voy a explicar, pero lo expliqué en la clase de bobinas. Las bobinas no tienen caída de tensión. Al no tener caída de tensión, tanto en un extremo como en el otro, tengo el mismo voltaje. Por ello es que si yo llego, presiono power, el equipo no enciende, no me muestra ningún síntoma de que haya consumo de corriente. La fuente me está indicando que no se ha movido la corriente. Pues llego a este punto y no tengo 19 voltios, el problema está en el conector. Si llego a cualquier punto de las bobinas o a este punto, logro localizarlo, a este mismo punto, en el ánodo de PD1, ya que no hay caída, por ejemplo, en las bobinas, este 1 y 2 serían el positivo. Fíjense que el negativo le está indicando esta masa, 3 y 4 están unidos, por lo tanto 3 y 4 son masa, en este caso 1 y 2 son positivos. Como he dicho anteriormente, como no tengo caída de tensión, en la bobina no existe caída de tensión, lo que tengo en este extremo es lo mismo. Es decir, lo que tengo aquí por lo que tengo aquí. Si tengo 19 voltios, aquí habrán 19 voltios. Y en el ánodo de PD1 habrían 19 voltios. Y lógicamente, en el cátodo habría una caída. Esto es un diodo de Chotsky, por lo tanto aquí habrían 18,8 voltios. Suponiendo que fueran 19 voltios cerrados, lo que le estoy alimentando al equipo. Inicialmente yo le sugiero a todo el mundo, a todas las personas que están aprendiendo este tipo de electrónica, que fijen un voltaje exacto en la fuente cuando estén trabajando. ¿Para qué? Para que puedan ver estas diferencias, ya que las fuentes de alimentación de estos equipos nunca tienen voltajes exactos. Es decir, nunca son 19 voltios cerrados. Son 19,2, 19,3, 19,1, 19, 18,8. Bien, nosotros como tenemos una fuente regulada en voltaje, podemos trabajar con un voltaje exacto. Y así me daría cuenta rápidamente si, por ejemplo, aquí tengo 18,8, que ya hasta aquí la situación está bien. Y el conector de alimentación estaría bien. Bien, en el caso de que, por ejemplo, yo llegue a este punto, o a este punto, o a este punto, y no tenga 19 voltios, repito, suponiendo que tengo 19 voltios de alimentación, eso quiere decir que el conector está mal. Hay que sustituirlo. Si es este caso, sencillamente se desuelda y se le suelda uno nuevo. Si se puede hacer alguna reparación, ya veremos cuál. Por ejemplo, ahora que estoy mirando esta parte de la placa, por ejemplo, PL5 y PL4. Fíjense que aquí está PL4 y PL5. A mí me basta con tocar esta masa con la punta negativa del multímetro, esta masa, y con la positiva del multímetro en voltios, mido aquí o aquí, o aquí o aquí, me da igual. Recuerden que, repito, esto es posible porque en la bobina no hay caída de tensión. Y al no haber caída de tensión, la tensión que existe en un punto también existirá en el otro. Si aquí hay 19, aquí hay 19. Caída de tensión es que el voltaje se reduzca por una resistencia. La bobina no tiene resistencia, prácticamente es un cable. A los efectos realmente es un cable. A los efectos de alterna no es un cable. Bien, repito, voltímetro o multímetro en voltios, negativo en este punto, en este caso la masa la puedo coger directamente de cualquier lugar donde se sueltan los tornillos, en este caso sería este punto de aquí, negativo aquí y toco en el punto 3 y 4, ¿por qué? Porque el 3 y 4 aquí serían el positivo, me lo está diciendo porque he seguido el 1 y el 2 y me ha llevado una masa. La masa es esta que está aquí. Es igual que tocar, por ejemplo, aquí también puedo tocar entre 1 y 2 y 3 y 4. Negativo aquí, positivo aquí, y el multímetro tendría que registrarme 19 voltios. Si es este caso, siguiendo, en este caso no puedo decirles con seguridad porque no se ve en el gráfico que tengo aquí. En este pedazo de la placa no puedo decirlo. Pero lo podríamos investigar. Sí, por ejemplo,
aquí estoy mirando que dice PC146. PC146 está entre el negativo y el positivo. Si yo mido con mi multímetro punta positiva y negativa, me tendría que dar 19 voltios. Solamente con medir encima de este condensador. Tendría que darme 19 voltios. Si en este caso no tengo 19 voltios, es que bien el conector, el cable o el mismo conector hembra de alimentación que está soldado a través de este cable está roto. Hay que sustituirlo. Por lo tanto, la primera avería que puede sucederme o puede cortarme completamente la alimentación y evitar que cuando yo presiono power el portátil funcione o me dé un consumo determinado es el conector. Es decir, que no pasen 19 voltios hacia adentro. Bien, a la hora de trabajar conectores hay que tener en cuenta de que no existe un único conector. Ahora mismo hemos trabajado exclusivamente con conectores que tienen positivo y negativo. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Bien, no existe solamente este tipo de conector. Veámoslo. Este sería un caso de un conector diferente. En este caso, el conector ya tiene un tercer cable. Es decir, no porque esté en el pin 3, sino porque tiene alimentación positiva. Me está indicando esto que está pasando por la bobina. Esto es una bobina L1028, aunque tenga un símbolo un poco extraño. Es una bobina que tiene por fuera un encapsulado metálico y la bobina la pasan por dentro. Bien. El 1 y el 2 serían el positivo de este equipo. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 serían el negativo. Pero el pin 3 tiene un voltaje. Este voltaje se crea dentro del conector. Este voltaje en este caso es de 5,4 voltios. Ya lo veremos más adelante, porque este caso también lo voy a explicar, cómo determinamos más o menos qué voltaje tengo. Porque la situación es que no nos muestran el voltaje. Pero ahora mismo ya les estoy indicando de que no solamente hay conectores que tienen un positivo y un negativo, sino que también hay conectores que nos dan un voltaje de alimentación. Y si por ejemplo a este conector le falta este voltaje, el equipo sencillamente no enciende. Y sería únicamente porque el conector está mal. Pero la rareza de esta situación sería que al no tener conciencia de qué voltaje tengo aquí y tomarlo como una señal o algo así, puede equivocarte y pensar que esto no es importante a la hora de arrancar. Bien, ya les estoy adelantando, repito que esto lo vamos a ver. Es un caso que siempre le pongo para que lo puedan ver y estén un poco más atentos a la hora de revisar todos estos detalles. Y el detalle en sí, o la clase, lo que quiero decirles es que cuando tenemos un conector que tiene más de lo que son el positivo y el negativo, hay que analizarlos todos. Y fundamentalmente lo que tengo que analizar es si esto pertenece al arranque del equipo o no. Porque si esta señal, repito, no existe, o este voltaje no existe, el equipo no arrancaría. Lo miraremos enseguida. Bien, entonces, ya tenemos un segundo conector. Habíamos visto conectores que únicamente tenían positivo y negativo, y tenemos ahora otro tipo de conector. Un conector que tiene positivo, negativo, y otro que crea un voltaje dentro del mismo conector. Un voltaje que ronda los 5, los 6, los 4, los 3,3, etcétera de voltios. Bien, veamos otro conector. Aquí tenemos otro conector diferente. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Recuerden lo que dije anteriormente. He visto mi placa, he llegado hasta donde está el conector este y he leído CN15 o DC-IN con 2N. Viene de conector. Bien, o CN15 o DC-IN. Cualquiera de los dos
pongo control F y me traerá justamente hasta aquí. Abro mi esquema, repito, control F, escribo CN15 y cuando le doy a buscar me traerá hasta este conector. Bien, este es el conector de alimentación de este equipo. Si observo, los pines 7, 9 y 10 son el positivo. Están unidos a las bobinas PL1 y PL2. Y VA sencillamente son los mismos 19 que han pasado únicamente por la bobina. Por lo tanto, más VA serían 19 voltios. Hasta ahí todo bien. Es decir, yo he llegado, he mirado con mi multímetro en voltios de continua, negativo en masa, positivo en cualquier extremo de la bobina y he leído que tiene 19 voltios. Efectivamente, este equipo están entrando los 19 voltios. Pero cuando reviso, veo que los pines 5, 6 y 8 son masa. Pero por este lado tengo 4 que es masa, 3 que es una salida, esta flecha hacia afuera me indica salida, y me dice AD y D. Luego tengo un pin LED 1 y un pin de LED 2. En los pines de los LED, sencillamente es que dentro del conector, esto se presta mucho en el tema de HP, es lo que más recordarán, tiene un pequeño LED, a veces de color blanco, a veces de color azul, que se enciende si todo está bien. Y si alguna cosa va mal con el tema de la alimentación, este LED termina por apagarse. Vamos a ver más adelante qué significa todo esto. Pero hasta ahora, digamos que yo he conectado la alimentación y permanece encendido. Uno es del alimentador y el otro es de la batería. ¿Qué significa AD y D? Bien, esto es un identificador, sencillamente es un código que se envía desde el cargador hacia el procesador LC que les había comentado anteriormente cuando estuve hablando de procesadores. Había un sistema de control o un EC o un control embebido, KBC, que también se le suele llamar. El KBC, esto va directamente al KBC o al EC, como le quieran llamar. En esto va directamente hacia ese circuito y le indica si el cargador es suyo o no. De lo contrario, si no es suyo, cuando el equipo encienda, enseguida se muestra el mensaje en la pantalla de que este cargador no es suyo. Esto viene a través de esta identificación. Bien, como vemos, nos podemos encontrar positivo, negativo, un voltaje de salida como en el conector anterior. Vamos a ver también que tenemos un conector que puede tener LED y un identificador. Un identificador no quiere decir que el equipo no vaya a trabajar si esto no está correcto, porque lo podemos alimentar perfectamente con nuestra fuente de alimentación. Nuestra fuente de alimentación en ningún caso le introducirá un código, por lo tanto no lo tomará como un cargador correcto, pero sí encenderá. Por lo tanto, esto descártenlo como avería. Y recuerden, nuestra avería era que al presionar el power, el equipo no encendía. Y lo que estaba yo verificando es que en todos estos casos, fundamentalmente entren los 19 voltios. Pero al llegar a los conectores, quise explicar que no existe un único conector, así que hay que tener cuidado con los voltajes que puedan salir de un conector. Porque si sale un voltaje, como en el caso anterior, hay que tenerlo en cuenta. Fundamentalmente porque ese voltaje, si pertenece al arranque, el equipo, si ese voltaje falta, el equipo no encenderá. Y sería esa la causa, sencillamente sería el conector. Bien, hasta aquí es cuando he revisado ya el conector y ahora mismo hemos visto que efectivamente los conectores están bien, es decir, en el caso que hubiese sido un conector, la avería se hubiese resuelto con solamente cambiar el conector y listo. Pero hemos revisado que tenemos efectivamente 19 voltios, no tenemos el caso de que este conector me esté introduciendo algún otro voltaje y el asunto ya no es el conector.
vamos a explicar qué es entonces lo que sigue a partir del conector. A partir del conector siempre vamos a tener o bien 2 condensadores o 4 condensadores, como es el caso de estos dos, que van de positivo a negativo, de positivo a negativo. Esos condensadores están para suprimir las emisiones electromagnéticas o los ruidos electromagnéticos que puedan venir del exterior. Es decir, eso sencillamente es un filtro que lo que filtra es las altas frecuencias, suprime las altas frecuencias, suprime los ruidos de alta frecuencia que puedan entrar al equipo. Y en este caso, las bobinas cuando están, porque no siempre están, las bobinas cuando están, hacen un filtro con los condensadores. En algunos casos los condensadores no traen las bobinas, es decir, el circuito no trae bobinas, y en otros casos trae bobinas. Cuando traiga bobinas, sencillamente un filtro pasa abajo, es decir, deja pasar las bajas frecuencias y suprime las altas. En este caso, la intención no es que deje pasar baja frecuencia, sino que suprima todo aquello que sea ruido de alta frecuencia, y eso sería la función de esta primera parte que tenemos aquí. Filtrar el voltaje de alimentación y entregármelo como un voltaje ya filtrado y limpio para introducirlo al equipo. Bien, continuamos con esta parte de aquí. Ya que estamos en este circuito, el voltaje positivo sigue por este diodo y al llegar aquí lo que hace es encontrar ánodo, cátodo, más menos, lo atraviesa perfectamente bien porque el diodo está en una posición de conducción. Este diodo, como ya lo comenté en su momento, este diodo está aquí para proteger de una inversión de polaridad. ¿Por qué razón inversión de polaridad? Bien, porque en el caso de que introduzcamos por error negativo, positivo, al llegar el negativo al ánodo, porque viene por aquí y llega hasta aquí el negativo, el diodo no conduce y evita que le entre una inversión de polaridad al equipo. Por lo tanto, seguimos hasta aquí y llegamos a un elemento conmutador, un MOSFET de canal N. También aquí hay más condensadores para suprimir las emisiones electromagnéticas o los ruidos electromagnéticos que puedan venir de alta frecuencia. Es muy importante que tengamos en cuenta en esta parte del circuito estos dos valores que han tomado el fabricante. El fabricante me ha dicho que de alguna manera ha sacado un tap aquí y otro tap aquí y me ha dicho que voy a tomar, cuando paso por el diodo, a este voltaje le llamo más VAD, supongo que el D venga del mismo diodo, y más VA es un voltaje que aún no ha pasado ese diodo. Otro detalle importante aquí es un diodo supresor de voltaje que hay aquí para, si en cualquier caso, ya vimos lo que ocurría si invertíamos la polaridad, si en cualquier caso supero el voltaje que hace conducir a este diodo en inversa, el portátil se protegerá. Es decir, crearé un cortocircuito en este punto, entre estos dos puntos, y evitaré que me entre un voltaje muy alto que pueda destruirme a este elemento y a otros del circuito. Por lo tanto, aquí hay dos diodos de protección, uno supresor de voltaje y un diodo de protección de inversión de polaridad. Este diodo que está aquí lo que hace es sencillamente evitar que el portátil vaya a trabajar o vaya a intentar trabajar con un nivel de voltaje más alto de lo que ha estipulado el fabricante después que puso este diodo aquí. Es decir, en su momento, creo que este diodo era de 22 o 23 voltios y por encima de 23 voltios, si yo aplico voltaje 23 voltios o más, este diodo conduce, crea un cortocircuito, repito, en este punto, entre positivo y negativo, y evita que el equipo vaya a romperse por haber introducido un voltaje mayor. Por lo tanto, este diodo es un diodo de protección, protege contra esa subida de tensión, y este otro protege contra una inversión de polaridad. Bien, repito,
Al llegar aquí me encuentro con dos elementos más, casualmente son de 0,1, es decir, los ruidos que van a suprimir es hasta los 20 MHz. Bien, llegado a este punto, encontramos un elemento conmutador. Vamos a ver más esquemas y vamos a ver que siempre llegamos a un elemento conmutador. Otro caso de conector sería este que está aquí. Bien, tengo los pines 1 y 2 que me llevan directamente a la bobina. Y los pines 3 y 4 que me llevan directamente a la masa. Para hacer un recuerdo de todas las cosas que hemos visto, recuerden que estos se llaman nodos y todo lo que esté unido entre nodos siempre van al mismo sitio. Es decir, si aquí tengo un potencial determinado y esto es una línea unida a través de todo ese potencial, el potencial es el mismo. Por lo tanto, si esto es masa, los pines 3 y 4 son masa. En cambio, los pines 1 y 2 son el positivo de este equipo. Como podemos apreciar, aquí hay condensador, condensador, condensador y condensador. Hay 4 condensadores y una bobina. En realidad aquí hay 2 filtros pasa abajo que lo conforman, los 2 de 1000 con la bobina y los 2 de 100 con la bobina. Estos filtros, como les había comentado anteriormente, lo que hacen es crear un filtro de baja frecuencia para suprimir todo lo que es alta frecuencia y dejar pasar solamente las bajas. En ningún caso aquí hay baja frecuencia, aunque podríamos señalar que baja frecuencia es corriente directa porque no tienes frecuencia cero. Podríamos prácticamente decir que efectivamente frecuencia cero es baja frecuencia. Pero lo que sí me deja pasar es la corriente continua y me la filtra. ¿De qué me la filtra? De todos los ruidos electromagnéticos que puedan entrar por aquí. En más de una ocasión se encontrarán aquí que este condensador o estos condensadores son seleccionados con una palabrita pequeña que dice EMI. EMI significa emisiones electromagnéticas. Es decir, un condensador que lo que está haciendo es filtrando cualquier ruido de alta frecuencia que pueda venir del exterior. Bien, tenemos el caso del pin 5 y recuerden también que les había comentado que si un pin trae una cruz, significa que no está conectado. Esto de aquí me está diciendo que estos pines, los 6, el 7 y el 8, no están conectados. Y este 5 me está indicando que efectivamente es un pin de identificador. También es una clave o un código que entrará por aquí para informarle al KBC o al EC que este cargador que estoy introduciendo efectivamente pertenece a este equipo. Este equipo es del 2011, por lo tanto es un equipo relativamente nuevo. Y como pueden ver, la estructura inicial entre el conector y el filtro de entrada es prácticamente la misma que hemos visto en equipos anteriores. Bien, ya podemos hacer un pequeño resumen, aunque estamos haciendo un examen de una avería. Recuerden que la avería es que el equipo no enciende cuando yo presiono power y no me muestra ningún tipo de corriente. No me muestra ningún tipo de corriente ni me indica que la corriente se mueve. Bien, para hacer la medición correcta, primeramente alimento con una fuente de alimentación que yo tengo testeada y que sé que trabaja perfectamente bien. Alimento con estos 19 voltios, repito, suponiendo que este equipo trabaje con 19 voltios. Alimento con 19 voltios y en el pin 1 y 2, o bien en el pin 1 de PL2, o bien donde pueda engancharme a VIN o AD pin, en cualquiera de ellos puedo venir con el multímetro en voltios de continua, negativo en masa y positivo en uno de estos puntos y tendría que darme 19. Si no me da 19, el problema lo tengo hacia el conector. Pero ya habíamos visto que efectivamente el conector estaba bien. Por lo tanto, multímetro en voltios de continua, negativo en masa, positivo 19, 19, ya tengo 19 en el equipo.
Bien, llegados aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que veamos esta estructura, lo más fácil es buscar una página que se llama Charger. Vamos a verlo en el esquema en bloque. Si observamos en la página 34, bien, cuando hablé del esquema en bloque, les comentaba que en esta parte de aquí, o bien en este extremo de aquí arriba, me suelen venir toda una serie de listas donde en algunos casos, repito, no siempre, me trae dónde están las fuentes principales. En este caso, está diciendo que las fuentes de CDC están en la página 28, el Power Button está, aquí no me dice la página, pero me está diciendo que la batería, lo que es el conector de batería está en la 32, el DC-in está en el 33 y el charger está en la 34. Bien, volvamos, recuerden, el charger está en la 34. Volvamos a donde estábamos. Estábamos justamente aquí, no habíamos quedado aquí. Habíamos medido que efectivamente el voltaje de 19 venía hasta aquí. Pero ¿qué ocurre en este momento? Si yo pongo control F e intento buscar VIN, justamente aquí ya tengo otro VIN. Y seguramente aparecerá algún otro. Pero el charger está en la página 34. Vamos a la página 34, que es la siguiente a esta es la 33. Voy a la 34 y efectivamente este es el VIN que estoy buscando. Es decir, aquella parte de VIN está directamente conectada a este punto de aquí. A este punto de aquí. Por ello es que después que verifico el filtro de entrada, busco la página del charger y me voy justamente a la esquina superior izquierda. Y el voltaje de entrada, no siempre, pero casi siempre aparecerá justamente aquí. Es decir, me quedé en VIN y luego continúo analizando VIN en este punto hacia acá. Es muy importante que aprendan esto, porque pueden perder mucho tiempo buscando este VIN. Si ahora mismo le doy un control F aquí e intento buscar VIN, aparecerían unos cuantos. Y cualquier persona que no esté familiarizada con lo que es la búsqueda de estos equipos, podría interpretar que cualquiera de ellos es lo que estás buscando. Sin embargo, no estás buscando ninguna otra cosa. Sencillamente lo que estás buscando es el voltaje que llegue a esta resistencia que ya la menciono por primera vez. El voltaje de 19 voltios, la intención es que llegue a esta resistencia. Por lo tanto, lo que tengo que buscar es, después que analizo en el filtro de entrada, recuerden, conector 1, filtro de entrada 2, y luego sigo el voltaje que me hayan dicho. ¿Por qué digo voltaje que me hayan dicho? Bien, porque en este caso es VIN, pero en el caso anterior que habíamos visto, era VAD, que es el voltaje que había pasado después de un diodo. Por lo tanto, no siempre se llaman igual. En este caso, este esquema me está diciendo que el voltaje se llama VIN. Y vamos a buscarlo directamente en el PQ11, en los pines 5, 6, 7 y 8. Y ahora les hago la pregunta. ¿Qué sería PQ11? Bien, PQ11 es un elemento conmutador. Y cuando me refiero a conmutador, me refiero a es que como un interruptor, algo que al cerrar deja que pase el voltaje hacia acá. Recuerden que anteriormente nos habíamos quedado también en un elemento conmutador, era un MOSFET de canal N. Pero ahora nos hemos quedado en un MOSFET de canal P. Pero algo se ha repetido. Lo primero que se repite es que tengo un conector y lo segundo es que detrás del conector hay un filtro que lo que se encarga es de filtrar ruidos de alta frecuencia que puedan venir del exterior. Esas dos cosas se repiten en un portátil. Es decir, ya puedo sacar la primera conclusión. Después del conector, lo primero que hago con el voltaje de alimentación es filtrarlo. Es la primera cosa que se hace dentro de este equipo. Filtrar el voltaje de alimentación. Primero introducirlo y segundo, filtrarlo. Ahora bien,
siempre el voltaje llega directamente a un elemento conmutador. En este caso hay que tener en cuenta de que es un MOSFET de canal P. Aquellos que no recuerdan, había comentado de que un MOSFET de canal P tiene la flecha hacia afuera. Recuerden, no sé si les comenté, había una regla que es una regla que me comentó un alumno, que se lo comentaron en clase, que el profesor le dijo que la flecha hacia afuera, si ponemos un dedo por aquí arriba y presionamos hacia abajo, P pincha, la flecha pincha. Cuando la flecha pincha es MOSFET de canal P. Ese modo de regla mnemotécnica para recordar cuando un MOSFET de canal P y cuando es de canal N. En este caso, como la flecha está hacia arriba y si presiono con un dedo hacia abajo me pincharía, ya sé que, o ya he podido recordar que efectivamente es un MOSFET de canal P. Bien, ya he localizado el MOSFET de canal P, pero observen, tengo un diodo que está en directa, porque aquí tengo 19 voltios que han entrado por ánodo y han pasado para acá. Bien, lo lógico es que si yo tengo un MOSFET y este diodo dentro de este MOSFET, en este punto, en el 1, 2 y 3 de PQ11, tendría que tener 19 voltios si el MOSFET está conduciendo y 18,8 si no está conduciendo. 18,5, porque esto es un diodo de silicio normal. Es decir, aquí hay una caída de 0,5, 0,6. Bien, repito. Hemos venido hasta aquí con 19 voltios. Estos 19 voltios únicamente han pasado por un filtro. Al pasar por el filtro, llegan a los pines 8, 7, 6 y 5. ¿Por qué razón? Porque los pines están unidos. Fíjense que aquí hay 3 nodos que unen a los 4 pines. ¿Por qué unen 4 pines? Bien, esto es por el mismo tema de corriente que he venido explicando anteriormente. Sencillamente crean una gran pista, es decir, los pines están soldados a un gran trozo de cobre y un gran trozo de cobre deja pasar una gran cantidad de corriente. Bien, cuando llega aquí ese voltaje y se encuentra un diodo en directa, lo atraviesa fácilmente. Si el MOSFET está polarizado, el MOSFET estará cerrado. Y si el MOSFET está cerrado, es obvio que el voltaje no pasará por el diodo, sino por el MOSFET. ¿Por qué razón? Bien, porque el MOSFET en conducción ofrece menos resistencia que el diodo en conducción. Por ello es que cuando el MOSFET cierra, el diodo prácticamente no hace ninguna función. Si el MOSFET cierra, y cerrar le llamo a que esto es como un conmutador, es decir, uno estos dos puntos, si el MOSFET une estos dos puntos, el voltaje que hay aquí íntegro, 19 voltios exactos, pasan aquí. Por ello es que si, por ejemplo, yo tomo mi multímetro en voltios de continua, localizo una masa, negativo en masa, positivo en este punto, en 1, 2 y 3, y aquí he medido que tengo 19 y aquí tengo 19, quiere decir que este MOSFET está conduciendo. Ahí hay un detalle que puede también ser una avería. Lo comentaremos enseguida. Bien, en el supuesto caso que el MOSFET no conduzca, el voltaje pasará por el diodo porque el diodo está en directa. Y se parará aquí. Por ello es que, si yo he llegado hasta aquí, es decir, con el análisis que traigo, recuerden, vengo del conector, 19 voltios, y cuando llego aquí al pin 1, 2 y 3 de PQ11 y mido, y en vez de 19, aquí hay 18,4 o 18,5, ya sé que el problema es que este MOSFET no está polarizado. Y como estos dos MOSFET están en paralelo, tienen las dos fuentes juntas y las dos puertas juntas, si un MOSFET no conduce, el otro tampoco. Esta configuración deben prácticamente razonarla, interiorizarla y memorizarla. Prefiero que la razonen, pero si la memorizan también vale. ¿Por qué? Porque es una configuración que tiene las dos puertas unidas y las dos fuentes unidas. Y si se polariza un MOSFET,
también se polariza el otro. Si conduce este, también conduce este. Por lo tanto, si yo tengo 19 y 19, lo más seguro es que aquí tenga también 19. Recuerden, pines 5, 6, 7 y 8, 19. Llego aquí al 1, 2 y el 3, 18,5. No está conduciendo el MOSFET. Y si no está conduciendo este, ya no tienen que buscar. El problema es hacia acá. Bien, nos quedamos aquí, en un elemento conmutador. Vamos a seguir y ver otro esquema. Recuerden que este esquema es de un equipo del 2011. Vamos a ver ahora un equipo anterior. Bien, veamos otro ejemplo de conector. En este caso, cuando vean este tipo de esquema, o esta forma de esquematizar, se refiere a un esquema Inventec. En Inventec, la forma de trabajar puede parecerles un poco difícil, porque no es aquella forma que hemos visto hasta ahora. Bien, observemos que en este caso, el conector lo dibujan de esta forma. Si observamos, recuerden, ahora tenemos una bobina que ya hemos tocado en otros casos. Esto es una bobina, este es el filtro de entrada, y después del filtro de entrada ya saquen un tab y le llaman más VADP. Cuando detrás del filtro ya ponen más VADP, significa que este voltaje va a ser utilizado para algo. Por lo tanto, en cualquier caso que el elemento conmutador no realice su función de conmutar el voltaje hacia acá, y aquí hay un detalle que vamos a tocar ahora mismo. Observen, el pin 1 es el pin positivo de este portátil y de este conector. El pin positivo lleva directamente al filtro. Observen que aquí hay una bobina y dos condensadores. Como bien ya dijimos anteriormente, tenemos un condensador de 0,1 con otro de 0,1 y tenemos un condensador de 10 con otro condensador, en este caso ahora de 20. Esto lo que están haciendo es conformando dos filtros a la vez. Es un solo filtro en realidad, pero lo que están haciendo es utilizar una estructura con dos rangos de frecuencia. Es decir, el primer filtro conformado por 0,1 bobina 0,1 va a suprimir un rango de frecuencia. Y me refiero a suprimir un rango de alta frecuencia. Y el otro filtro conformado por condensador, bobina y condensador suprimirá otro rango de frecuencia. De esta forma, en la entrada lo que hacemos es suprimir un gran rango de frecuencias altas. Recuerden que esto está aquí para la supresión de interferencias electromagnéticas. Bien, bien. Pues ya hemos visto que el voltaje positivo, bien, esto es volvernos a repetir solo lo mismo, creo que ya no tenemos que estar constantemente diciendo lo mismo, pero lo voy a decir otra vez. Esto es masa, por lo tanto, multímetro en voltios de continua. Negativo de ese multímetro en este lugar, en una masa. La masa, ¿cómo la compruebo? Como ya les dije, negativo aquí, el positivo lo pongo en este punto y si mide 19 voltios, la masa está correcta. Bien, cuando ya he determinado que la masa está correcta, sencillamente sigo el circuito. ¿Cómo sigo el circuito? La masa la dejo fija. La masa se queda en el punto donde la he puesto. Es decir, mi punta negativa del multímetro se quedará en este lugar. Y yo comenzaré a revisar el circuito solo moviendo el positivo. Por ejemplo, en el pin 2 de L502 o en el pin 1, recuerden que aquí no hay caída de voltaje, eso lo dijimos cuando estudiamos bobinas. La bobina es un elemento que no tiene caída de tensión y al no tener caída de tensión, el voltaje es igual en ambos extremos. Por lo tanto, es igual si toco un extremo o toco el otro. Bien, mido un extremo, 19 voltios, mido en el otro extremo, 19 voltios, sigo hacia adelante. Y nuevamente choco con un elemento conmutador. Bien, ya habíamos hablado anteriormente de un elemento conmutador.
En este caso el elemento conmutador es un MOSFET y en los ordenadores portátiles siempre va a ser un MOSFET. 1, 2 o 3. Vamos a encontrarnos en este espacio, nos vamos a encontrar muchas veces 1, 2 o 3 MOSFET. Y a estos elementos le vamos a llamar conmutadores. ¿Por qué elemento conmutador? Bien, porque es el encargado de conmutarme los 19 voltios hacia este otro extremo. Sin embargo, aquí hay un detalle que es importante tener en cuenta. Este elemento conmutador, además de estar en una posición donde el diodo interno quedaría en directa y dejaría pasar los 19 voltios, también tiene en paralelo, y paralelo quiere decir que el ánodo del diodo D4 está atado a este punto, o sea, está en paralelo con el elemento conmutador. ¿Por qué razón en paralelo? Bien, porque está en paralelo entre drenador y fuente. Si observan, el diodo interno y el diodo externo están prácticamente en la misma posición. Eso lo comenté cuando estudiamos diodos. En este caso, este diodo está aquí para proteger, observen, 5 amperios. Este diodo soporta 40 voltios entre sus extremos y deja pasar por él 5 amperios. Prácticamente el equipo por un instante se alimenta primeramente por este diodo. Es decir, el voltaje positivo llega hasta aquí, recorre este punto, pero aquí ocurre algo. El diodo de abajo es un diodo rectificador normal de 0,6, con una caída de 0,6. Sin embargo, el de arriba, observen la figura, es un diodo de Schottky. Por lo tanto, recuerden aquella ley que dice que la corriente siempre circula por donde más fácil le es. Aquí hay una caída de 0,2 y aquí hay una caída de 0,6. Por lo tanto, toda la corriente circulará primeramente por el diodo. Pero, observen una cosa. Cuando llegamos a este punto, aquí aparece ya de 19 a la puerta, observen, puerta del elemento conmutador o del MOSFET, hay una resistencia de 20 kilos. Hay que seguir este hilo que sigue hacia acá, ese conductor, y ver hasta dónde llega. Si observamos, seguimos hacia acá y encontramos una resistencia de 1 kilo. Y seguimos hacia acá y llegamos hasta el pin 25 de este integrado, que en este caso se llama U2. Bien, esto que tengo aquí, R7, sigo esta línea, R5 y sigo hasta el punto 25. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con este esquema, esto les resulta bastante complejo, pero esto sencillamente, R7 y R5 son un divisor de voltaje. Observen, R7 por este punto por el punto 1 tiene 19 voltios. 19 voltios. Seguimos hacia acá, R5 y por último va al pin 25. Despreocúpense por ahora esta parte de aquí. ¿Pero qué es esto? Hombre, esto tiene que ser obligatoriamente masa. ¿Por qué? Porque un divisor, para que se cierre y circule corriente por él, recuerden que la corriente siempre circula de positivo a negativo, según sentido convencional. Eso ya estamos bastante lejos de esa parte, lo dimos al principio. Pero recuerden, ahora mismo tenemos aquí positivo 19 voltios, una resistencia de 20, y luego aquí tendría que haber una masa. Si aquí ya puedo determinar que si ACDRV almohadilla pasa a masa, es decir, se convierte en masa, el circuito me da una masa por el pin 25, esto crea un divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque circulará una corriente del positivo hacia esta masa que se acaba de crear. Recuerden que los electrones circulan hacia masa. Y como se crea una corriente, la corriente lo que hará es crearme una caída de tensión en R7 y R5, en R7 y R5, y esa caída de tensión me provocará
que en este pin 4 aparezca una diferencia de tensión con relación a los pines 1, 2 y 3 que son fuente. Ahora mismo, si lo observamos, flecha hacia arriba. Recuerden, si aplicamos un dedo hacia acá, esto pincha, por lo tanto, pincha, relaciónenlo con P. Si presiono con un dedo hacia acá, esta flecha me pincharía. Relacionen, hagan esa regla mnemotécnica. Siempre que no recuerden qué tipo de MOSFET tengo, sencillamente me imagino un dedo presionando hacia abajo en este sentido, hacia puerta, y si la flecha me pincha, es que es un MOSFET de canal P. Aplicando el concepto de canal P, MOSFET de canal P conduce, es decir, conmuta el voltaje de aquí hacia acá, es decir, pasa el voltaje a través del MOSFET. Cuidado con esto. El voltaje está pasando por D4, pero es capaz de soportar únicamente 5 amperios. Este diodo está aquí para prepolarizar inicialmente a este Q2. Es decir, para darle por un momento este voltaje y que él tenga un voltaje para trabajar cuando esté listo. ¿Quién va a decir si está listo o no el circuito? Este circuito que está aquí. Por lo tanto, este diodo, su función es dar el voltaje primario para que este MOSFET luego conduzca. ¿Por qué? Porque en cuanto el voltaje pasa por aquí, aquí ya no llegan 19, sino que llegan 18,8, los 0,2 han quedado en este diodo, y estos 0,8, disculpen, estos 18,8 circulan por aquí, pero también circulan por este divisor buscando masa. Cuando circulan por el divisor, aquí aparece una caída de tensión. Y en este punto aparecería aproximadamente casi 1 voltio. ¿Por qué? Porque tengo 1 kilo y 20. Esto es prácticamente un divisor de 21 dividido 1 y lo que me da 19. Eso es prácticamente 21 dividido 1, 20. Pues 19 entre 20, 0,95. Aproximadamente 0,95 voltios aquí. En este caso aquí tendríamos 0,95 voltios. 0,95 con 20 voltios en fuente. La diferencia de voltaje entre puerta y fuente es de 19 voltios prácticamente. Por lo tanto, si aplicáramos el concepto que yo les di cuando dimos MOSFET de canal P, y me refiero al concepto de conducción, dice que un MOSFET de canal P conduce cuando la puerta o el voltaje de puerta es más negativo o más pequeño que el voltaje que tengo en fuente. Observen, 0,95, 19. Efectivamente, el voltaje de puerta es casi 19 voltios más pequeño, bueno, 18 voltios más pequeño que el voltaje de fuente. Por lo tanto, este MOSFET entraría en conducción y me haría funcionar a este equipo. O por lo menos, no me haría funcionar el equipo. Sencillamente dejaría pasar a través de él el voltaje de 19. ¿Por qué razón no pasa a través del diodo y pasa todo a través del MOSFET? Muy sencillo. El MOSFET cuando conduce no deja ninguna caída. Es decir, aquí la corriente vuelve a ser lo mismo. Cuando el MOSFET está conduciendo, dice, por aquí tendría una caída de 0,2 y por aquí tendría 0. Por lo tanto, me voy siempre por donde más fácil le es. Bien, el MOSFET se va, todo el voltaje se va por el MOSFET cuando el MOSFET está conduciendo. Lógicamente, ¿por qué hacen esto? Bien, porque este diodo en conducción solamente deja pasar 5 amperios. Pero si revisamos el MOSFET, este MOSFET en conducción dejaría pasar los 11,5 amperios, siempre y cuando el voltaje puerta-fuente supere los 10 voltios. En este caso los supera. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya hemos visto que en puerta teníamos 0,95 y en fuente tendríamos prácticamente 19, 18,8, pero 19. Esto hace una diferencia superior a 10 voltios, lo que me daría que el MOSFET estaría listo para que pasara a través de él 11,5 amperios. Por lo tanto, después que hemos visto la hoja de datos de este componente, nos damos cuenta que este MOSFET que está aquí es mucho más potente a la hora de dejar pasar a través de él
corriente que este diodo. Por eso el fabricante lo que hace sencillamente es, en un principio, prepolariza al MOSFET y lo deja listo para que él comience a trabajar y sea el MOSFET quien realmente soporte la corriente de todo el equipo. ¿Por qué razón? Bien, porque por aquí, por este MOSFET, va a pasar toda la corriente que va a consumir este equipo. De esta forma también este diodo, aparte de prepolarizar a este MOSFET, también, si observamos por el pin 22, alimenta a este circuito. Observen que este circuito que está aquí es quien realmente hace que este MOSFET conduzca. ¿Por qué? Bien, después que por el diodo pasa el voltaje, llega al pin 22, el circuito comienza a trabajar y aplica masa en el pin 25, que es lo que necesita este MOSFET para polarizar la puerta con relación a la fuente. Y entonces es el circuito quien provoca que el MOSFET conduzca y deje pasar el voltaje hacia el equipo. Bien, resumiendo en una primera parte, lo que podemos observar es que siempre tenemos en un portátil, primeramente, el jack o el conector de entrada. Nos los pueden dibujar de muchas formas. Tenemos que aprender a relacionarlo y aprender a verlo. Estas formas no son difíciles de adaptarlas y trabajarlas. Bien, después que ya tenemos el conector, que es el primer elemento que en realidad puede evitar que este voltaje de 19 voltios entre al equipo. ¿Por qué? Porque si está roto, lógicamente aquí no llegan 19. Por lo tanto, no hay nada más que pensar. En el momento que vemos que aquí no tengo 19, el problema mío se reduce al conector de entrada. Bien, después del conector de entrada, resumiendo también, entonces aparece un filtro para eliminar o suprimir las emisiones electromagnéticas, es decir, los ruidos de alta frecuencia que puedan entrar al equipo. Sea como sea este filtro, porque en algunos casos vienen 2 condensadores y una bobina, en otros casos vienen 4 condensadores y una bobina, y en otros casos solamente vienen 4 condensadores o sencillamente 2 condensadores. De una forma u otra, lo que están haciendo es filtrando la entrada para evitar que las interferencias electromagnéticas o ruidos de alta frecuencia entren al equipo. Bien, si seguimos esta línea nos llevará obligatoriamente a un elemento conmutador. Bien, lo importante llegar hasta aquí es que tenemos que identificar entre esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí, cuál es el voltaje que de verdad se va a distribuir a todo el equipo. Bien, viendo esta página, no es difícil de determinar que este voltaje lo están llevando a todas estas páginas. Por ello, no hay que ser muy listo para decir, el voltaje que voy a enviar a todo el equipo, y me refiero al voltaje de 19 voltios, que ha sido chequeado aquí en este punto, ya veremos cómo. Este voltaje de 19 voltios es el que voy a enviar a todas las páginas o a todo el equipo completo. Por lo tanto, el voltaje más importante hasta ahora es este, más VATR. Este voltaje no es otra cosa que el mismo 19 que acaba de pasar por el conmutador y llega hasta aquí. Es muy importante que hagamos un chequeo. Es decir, comparemos el valor de voltaje en el ánodo del D4 o en el drenador de 8, del Q2, y me refiero al elemento conmutador. En este caso hay un D4 y un Q2, pero en otros esquemas no será ni D4 ni Q2, será sencillamente un diodo o directamente un MOSFET. Lo que me refiero es que deben de comparar que este voltaje de aquí, es decir, el que vengo siguiendo hasta aquí, sea igual a este, porque me estará indicando que el MOSFET está cerrado. En cualquier caso que este voltaje no es igual a este, ya tengo un problema.
¿Por qué? Porque está pasando únicamente por el diodo. Pero el diodo es para prepolarizar, no para trabajar. Por lo tanto, si está pasando por el diodo, quiere decir que tengo un problema y el portátil no arrancará. Por ello es que hay que estar muy atento y, primero, medir aquí y decir 19 voltios. Llegar aquí y decir 19 voltios. Cuando me refiero a 19 voltios, puede ser que aquí yo encuentre 19,6 y de repente yo mida aquí y tiene que dar 19,6. No puede dar 19,3 ni 19,2. Eso es que hay un problema y este MOSFET no está conduciendo. Lo más seguro es que el problema lo esté determinando este circuito que está aquí abajo. Pero lo veremos enseguida. Por ahora, lo que quiero es que entiendan que no puede trabajar el voltaje por un diodo. Cuidado con lo que estoy hablando ahora mismo, porque este diodo no es de inversión de polaridad como este otro. Habíamos visto que este diodo es un diodo de inversión de polaridad. Es decir, está ahí para proteger si alguien hace un cambio aquí y el positivo lo invierte y me pone negativo y positivo. Entonces este diodo evita que este equipo se rompa por esa inversión de polaridad o por ese error de usuario. Bien, detrás del diodo está el elemento conmutador. En este caso no es el caso que tenemos de este diodo. En este caso, este diodo está en paralelo con el elemento conmutador. Sin embargo, este diodo está en serie con la entrada. Serie quiere decir que tengo una bobina, un diodo y el elemento conmutador. Es decir, el positivo pasará por aquí, los electrones pasarán por dentro del diodo y llegarán al elemento conmutador. Recuerden que ahora mismo me estoy refiriendo a elementos conmutadores, a el MOSFET. En este caso, si observamos y utilizamos la regla que venimos utilizando hace un rato de imaginarme un dedo por aquí y presionar hacia puerta, veo que la flecha está hacia abajo, no pincha, canal N. Por lo tanto, este elemento conmutador ya no es un MOSFET de canal P. Por ello, otra conclusión que podemos encontrar en estos esquemas es que en la entrada podemos encontrarnos tanto MOSFET de canal N como de canal P. Sin embargo, a la hora de trabajar con canal N, si lo que tengo es un MOSFET de canal N y aplicamos el concepto, observen que tanto en fuente, que es el pin 3, como en drenador, que es el pin 4 de este MOSFET, van a ver cuando él conduzca, y ya esa cuenta sí la podemos sacar, 19 atraviesa la bobina, no hay caída de tensión, pero en el diodo PD20 hay una caída de tensión. Por ello es que tengo 19 menos 0,2, esto es Chomsky, a pesar de que el símbolo no sea justamente el de un diodo de Chomsky. Pero en este caso, PD20 es un diodo de Chomsky. Tengo 19 menos 0,2, 18,8 en este pin 4. Y ahora sí les puedo decir que este equipo va a trabajar con 18,8 voltios porque aquí ha habido una caída. Diferencia. Bien, aquel diodo del otro esquema solamente dejaba pasar 5 amperios. En cambio, este permite un paso de 10 amperios. Por ello es que este diodo está en serie y puede trabajar el equipo perfectamente a través de, es decir, por el voltaje pasando por el diodo. Bien, esa es la diferencia. Sin embargo, aquel otro equipo, si el voltaje está pasando únicamente por el diodo, observémoslo, si el voltaje está pasando únicamente por aquí, volvemos a mirarlo, si el voltaje entra y en vez de pasar por el elemento conmutador pasa únicamente por el diodo, el equipo tiene un problema.
En cambio, este equipo va a trabajar siempre con 18,8 voltios. Bien, hay que hacer un paréntesis y recordar un tema que dije en un principio, cuando di las clases de diodos. Bien, yo hablo de 18,8 voltios, suponiendo que ustedes como técnicos que ya tienen una cierta experiencia, sitúen el voltaje de la fuente y lo tengan siempre fijo a 19. Es decir, que si voy a trabajar para hacer todas estas cuentas y análisis, yo estoy dando por hecho de que ustedes están trabajando con una fuente variable, como la que dije al principio, variable en voltaje, y que pueden ajustar ese voltaje y poner un voltaje fijo de 19. ¿Por qué razón? Bien, porque si este voltaje no son exactamente 19 voltios, como es en el caso de los cargadores, nunca es exacto, siempre dicen 19,2, 19,5, 19,6, pues entonces aquí desde luego que no habrá 18,8. Serán el voltaje que hay aquí menos 0,2. En este caso, si fueran 19,3, en este caso, menos 0,2, aquí habría 19,1. Ya no serían 18,8. Es importante que vayan ya razonando. La electrónica no es algo mecánico, es algo de razonamiento. Bien, diferencia que ya les estaba comentando, que nos podemos encontrar un elemento conmutador de canal N, como es este caso, o de canal P, como en el caso anterior. Bien, hagamos otro análisis aquí. O más bien, hagamos otro resumen, lleguemos a otra conclusión. Si yo tengo un elemento conmutador que es de canal N, fuente, drenador y puerta, pin 1, 3 y 4, 1, 3 y 4, 1 puerta, 3 fuente, 4 drenador. Recuerden, la fuente es de donde entra o sale la flecha. Lo que está unido a esto y a este punto. El drenador no está unido, como lo ven, no está unido. Bien. La flecha está unida aquí, por lo tanto el 3 es fuente. Y apliquemos concepto de conducción del canal, sí, del MOSFET de canal N. Y dice que un MOSFET de canal N conduce, y cuando hablo de conducir me refiero a que él prácticamente une los pines 4 y 3. Esto es a modo simbólico, eso es algo que realmente debemos imaginar. No ocurre de esta forma, sencillamente la corriente pasa y lo atraviesa sin ningún tipo de problema. Y él ofrece una resistencia muy pequeña en conducción. Como la resistencia es tan pequeña, pues prácticamente nos podemos imaginar que él es como si fuera un interruptor que une estos dos puntos. De ahí a que yo le llamo elemento conmutador. Y no es porque se lo llame yo, sino porque en muchos casos es así como se le llama. Elemento conmutador. En este caso el elemento conmutador es quien se encarga de conmutar los 19 voltios hacia acá. No es el caso anterior, donde este diodo estaba en el sentido opuesto y me quedaba en directa. En cambio, este diodo de este PQ42 ahora me queda en inversa. Sin embargo, nuevamente, repetimos y analizamos el concepto de conducción. Ya sabemos que cuando él conduzca, si aquí hay 19, suponiendo que aquí fueran 19,2, si aquí hay 19, aquí habrán 19. Cuando él esté conduciendo. Cuando él está conduciendo, 19, 19. Por ello es que la fuente siempre va a tener 19 cuando este equipo esté trabajando. Esa es mi primera conclusión para analizar la conducción de este MOSFET. Bien, dice el concepto. MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. Bien, cuando el equipo está trabajando, ¿cuánto voy a tener en fuente? 19 voltios, es la primera conclusión que hemos llegado. Por lo tanto, si el voltaje tiene que ser mayor que el voltaje de fuente, por lo tanto en puerta el voltaje va a tener que ser mayor que 19. Ya, la primera conclusión mía es que tiene que haber un circuito que me genere un voltaje superior a 19 voltios, porque es lo que voy a tener en fuente. Y este elemento
conduce cuando el voltaje de puerta es superior a 19 voltios. Pero no es un superior cualquiera. Recuerden que había un voltaje umbral y había unas condiciones de conducción. Estos elementos conmutadores, cuando van a conducir, necesitan de un voltaje bastante alto, y me refiero a la diferencia que hay entre puerta y fuente, porque es necesario atravesarlo, que lo atraviese mucha corriente. ¿Por qué razón? Bien, si observan aquí, dice 65 vatios y 90 vatios. Eso quiere decir, para 65 vatios por este MOSFET van a pasar 3,4 amperios, para 90 vatios por este MOSFET van a pasar 4,7. Bien, como hemos visto, por él van a pasar 3,4 o 4,7 amperios. Por lo tanto, la diferencia que va a haber entre estos dos puntos, y es lo que va a permitir, esa diferencia es lo que permite que por aquí pasen esos 3,4 o 4,7, tiene que ser bastante amplio. Fíjense que el fabricante se cura en salud y le aplica 28 voltios a través de esta PR15. Le aplica 28 voltios, bueno, 28, 19, efectivamente, el voltaje de puerta es 9 voltios más mayor, o sea, más grande que el voltaje de fuente. Al ser 9 voltios más, 28, 19, sencillamente este MOSFET conduce. Por ello es que ya llegamos a la segunda conclusión o otra conclusión de la entrada. En el caso que yo tenga a la entrada de mi circuito un MOSFET de canal N, y si, recuerden, si no puedo identificarlo, si yo no puedo identificar porque este elemento no me suena, sencillamente pongo en internet, busco estos datos y localizo si esto es de canal N o canal P. Si tengo esa duda, lo corroboro de esa forma. Voy a internet, lo escribo y verifico que esto sea efectivamente un MOSFET de canal N o canal P. En el caso que sea canal P, ya hemos visto cómo es que realiza la conducción. Pero en el caso que sea canal N, señores, si el elemento conmutador en la entrada de este equipo es de canal N, en la puerta el voltaje será un voltaje alto. Esto lo digo porque aquellas personas que no están familiarizadas con estos equipos van a decir, ¿cómo es posible que con 19 voltios aquí, si es lo que yo he entrado con el cargador o con la fuente, puede haber 28, un voltaje mayor? Pues sí, puede haberlo perfectamente bien y ya lo veremos más adelante. Creo que inclusive cuando dimos reguladores, dimos exactamente un regulador, un circuito que le entran 19 y le salen 28. Además es un vídeo que tengo yo en internet, además de que en este curso también vamos a explicar esa parte, cómo se crean estos 28. Es un circuito totalmente correcto y no hay ningún error. En este caso, la conclusión es muy sencilla. Si tengo en la entrada, después del filtro, o más bien, sigamos el orden, conector, filtro, protección, filtro nuevamente y elemento conmutador, si el elemento conmutador es de canal N, el voltaje de puerta va a ser un voltaje entre 25 y 30 voltios. Eso lo pueden tener ya como una conclusión, algo que prácticamente se cumple. ¿Por qué? Bien, porque de otra forma no puedes hacer conducir a este MOSFET con un voltaje más pequeño. Y si no le aplicas un voltaje de una diferencia sustancial, no puede atravesar por él la corriente que necesita. Esta corriente que demandan estos dos modelos, de 65 vatios y 90 vatios. 65 vatios, para aquellos que no lo recuerdan, lo dimos en un principio cuando dimos potencia, y los 65 vatios salían de 19 multiplicado por la corriente del equipo, es decir, 3,4. 19 por 3,4 son 65. Y 19 por 4,7 son 90 vatios. Eso es, potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces, el elemento conmutador debe de soportar toda esa corriente. Por lo tanto, la diferencia que tiene que aplicarse entre puerta y fuente es una diferencia sustancial, del orden de los 10 voltios aproximadamente. Por ello es que siempre entre el punto 3, o más bien entre la fuente
y la puerta va a haber tanto en el MOSFET de canal P como en el de canal N, siempre lógicamente aplicando su concepto de conducción de forma correcta, siempre va a haber en los elementos conmutadores de entrada, siendo de canal P aproximadamente 10 voltios o más, siendo de canal N aproximadamente 10 voltios. Esto es una conclusión que ya deben de sacar. Y ya para concluir esta primera parte, tanto en los MOSFET de canal P como en el MOSFET de canal N hay un condensador que deben de tener mucho cuidado en no quitarlo, porque este condensador que está aquí está para proteger que en ningún caso se supere el voltaje puerta-fuente de este dispositivo. ¿Por qué? Porque cuando dimos MOSFET también comentábamos, quizás ya no lo recuerden, pero comenté que el voltaje crítico de estos dispositivos es el voltaje puerta-fuente. Son voltajes que están en el orden de entre los 20 y los 25 voltios. Si supero ese voltaje, lógicamente podría romperlo. Y en el caso de que yo aplico 28 voltios en el momento que yo tengo 28 voltios aquí, porque le he aplicado por aquí, y aquí había 0 porque el MOSFET todavía no está en conducción, si yo aplico 28 voltios directamente aquí sin este condensador, en este punto aparecen 28 voltios de forma instantánea. 28 y 0 le estaría aplicando 28 voltios entre este punto y este punto. Lógicamente, si le aplico 28 voltios y les estoy diciendo que lo puedo romper, si le aplico más de entre 20 y 25, lo rompería siempre. ¿Quién evita que esto ocurra? Sencillamente este condensador. Este condensador evita que al aplicar 28 se rompa esto, que es, recuerden, un cristal de dióxido de silicio. Este que está aquí. Y ese cristal que sencillamente es lo que puede romperse, o más bien perforarlo, por la diferencia de potencial que se crea entre un punto y otro, pues para evitar eso, este condensador. En algunos casos, o ya lo iremos comentando, también aparece en los MOSFET de canal P. También lo ponen en los MOSFET de canal P un condensador para proteger. Bien, protección electromagnética, protección de inversión de polaridad, protección de subida de tensión, protección electromagnética, es decir, lo que es ruidos electromagnéticos, y filtrado, protección, conmutación, protección de lo que es la polarización de este MOSFET y polarización. Bien, como vemos, prácticamente podemos seguir el esquema poco a poco y en todos los sentidos. Resumen de esta primera parte. Recuerden que la avería que venimos siguiendo es, si yo presiono el power, el equipo no enciende. Y lo que tengo que hacer es seguir un orden. Hemos visto varios esquemas, incluyendo este, donde el voltaje lo introduzco por el conector, mido, esto es masa, negativo de mi multímetro en una masa buena, positivo 19, 19, 19, 18,8 caída aquí, 19, y si el elemento conmutador se le aplican los 28 y está correcto, aquí aparecen 19. Si de repente, al yo aplicar aquí 28 voltios, es decir, llego aquí y digo 19, 28 en el pin 1, y aquí no tengo 19, desde luego mi avería sencillamente es el PQ42. Es decir, sustituir este MOSFET inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo las condiciones para que él conduzca y no está conduciendo. Recuerden, 19, 28, 0, sencillamente cambiamos el MOSFET. Esa es la avería. Bien, en el caso que tenga 19, 28 de forma correcta y no tenga, y tenga 19, seguimos adelante. Repito, en el caso que 19, 28, 19, seguimos adelante. Esta todavía no hemos encontrado por qué razón no funciona este equipo. Entonces, ahora mismo,
tengo, a modo de resumen nuevamente, un conector, un filtro, una protección y un elemento conmutador. Esto es lo que se repite prácticamente en todos los esquemas. Lo único que quizás a veces falta es la protección de los diodos. Pero con el conector, filtrado y elemento conmutador prácticamente se repite en todos los esquemas. Vamos a ver en el otro esquema que estamos mirando ahora mismo. Repitiendo, tengo conector, filtrado y elemento conmutador. Como ven, en este caso no hay una protección, pero sí tenemos un elemento conmutador. Bien, hasta aquí esto siempre se va a repetir. Veamos los esquemas que veamos. Tenemos, te repito, que acostumbrarnos. Veamos un esquema más y pasamos a lo siguiente, a sacar más conclusiones de esta primera parte.